Bien, que Yahweh le bendiga de una manera poderosa a cada uno. En esta noche vamos a comenzar con el tema los mandamientos aplicables. Aquí estaremos tratando desde el número 60 al 70. Mandamiento número 60 al número 70. Y la razón por la que lo estamos haciendo así, le he explicado en otras ocasiones, que es porque existen una lista de mandamientos que son aplicables y no aplicables. Y estamos estudiando los mandamientos que son aplicables, que aplican para este tiempo en el que vivimos. Y como congregación, necesitamos entender cuáles son los mandamientos que se aplican y cuáles no se aplican. Y de hecho, también es importante que entendamos por qué le damos la importancia debida a los mandamientos o la Torá como la conocemos o la ley. Porque hoy en día existen muchas iglesias y teólogos que enseñan que la ley fue abolida, como todos ustedes saben. ¿Y qué podemos decir a eso? Si estamos estudiando los mandamientos, la Torá, y se enseña allá afuera en muchos ámbitos que los mandamientos o la ley fue abolida o no aplica, ¿qué podemos nosotros decir a esto? ¿Por qué enseñamos esto si la mayoría, oiga bien, la mayoría de personas enseñan que la ley fue abolida? Y si eso se enseña, ¿por qué nosotros enseñamos lo contrario? ¿Por qué nosotros enseñamos lo contrario? ¿No parecería eso contradictor? Que la mayoría esté de acuerdo con un tema, especialmente de que la ley fue abolida y que tan poquitas personas a nivel mundial, porque son pocos, estén de acuerdo que no fue abolida. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que dar una explicación concisa y clara, porque esto va a llevar a confusión al pensar que si nosotros enseñamos que la ley no fue abolida y la mayoría enseña que sí fue abolida, entonces, ¿cuáles tienen la razón? ¿Ellos o nosotros? Y en realidad no podemos nosotros entrar en debate de quién tiene la razón. Quien va a decir que quién tiene la razón es la Biblia. Es la Biblia. ¿Por qué? Porque la escritura no se contradice a sí misma. O es uno el que tiene la razón o el otro. No pueden tener dos razones. La escritura es una y tiene una sola enseñanza y todo está conectado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con una secuencia y con una definición explicada y aplicada en su momento por los que la escribieron y la explicaron. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dejar este tema al azar ni restarle importancia, porque a lo mejor muchos pensarán que ya se va a hablar otra vez de la ley. Pues déjeme decirle algo. Si nosotros como iglesia no hablamos de la ley, de los mandamientos, estamos cortos en cuanto a la fe. Porque el evangelio no puede existir sin la ley. Oiga bien, el evangelio no puede existir sin la ley. La gracia es primordial. La gracia tiene un alto grado de importancia porque por gracia somos salvos. Pero la ley viene a ser un complemento para la santidad del hombre, para su crecimiento espiritual, para su entendimiento y obediencia a Dios. Por lo tanto, el decir que los mandamientos o la ley
no son necesarios para este tiempo, estaríamos mutilando las Sagradas Escrituras. Yo estoy seguro que a usted no le gustaría entrar en el ámbito de ser un mutilador de la palabra de Dios. Estoy seguro que no. Entonces, si no es su intención ser un mutilador de la palabra de Dios, yo le recomiendo que se siente tranquilo y que escuche y escudriñe a profundidad lo que vamos nosotros a estudiar en esta noche. Porque entonces, si yo no estoy claro en lo que significa la Torá, lo que significa la ley, en combinación con la gracia salvadora de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, estaría perdiendo el tiempo y estaría entrando en un ámbito de contradicción. Entonces es importante, hermanos, vamos nosotros a darle lo que merece a Dios. Este tiempo que vamos a estudiar las Escrituras, vamos a concentrarnos en poder entender lo que la Escritura nos enseña. Y quiero empezar haciendo una pregunta. Yo quiero que usted me la conteste en el chat. Hermanos que se la sepan y los que no se la sepan también dan su opinión. ¿Qué significa la palabra Torá? ¿Qué significa la palabra Torá? Ahí usted puede poner su comentario. Dice David que significa ley, ok. ¿Quién más? Dice Juan Francisco, significa instrucciones. Ok, muy bien. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice David y Juan Francisco? Enseñanza. Ok, la ley, la enseñanza, dice el hermano Gabriel. Muy bien. Ok. Dice Leo lo que dijo Juan Francisco. Dina dice la ley. Ok. Excelente. Todo lo que ustedes han dicho, es así. Ahora vamos a definirlo. La palabra Torah del hebreo viene a significar, en esencia, enseñanza, instrucción. Enseñanza e instrucción. O sea que cuando yo enseño e instruyo, yo estoy enseñando Torah, la palabra del hebreo que significa eso. Entonces, ¿de dónde viene la palabra ley? La palabra ley viene del griego, que es la palabra nomos, que tiene que ver con un sinnúmero de normas y reglas. Normas y reglas. Entonces, la palabra ley suena un poquito más pesada, un poquito más intimidante, porque cuando alguien le dice, usted tiene que someterse a la ley, sujetarse a la ley, eso causa un poco de miedo, crea un poco de incertidumbre. Pero es una palabra que no está mal, es correcto también. Pero la esencia real, de donde viene esa palabra del Antiguo Testamento, es enseñanza. Y cuando alguien le dice, vengo a enseñarte, pues se entiende un poquito más flexible, un poquito más aceptable. Y la gente no le coge miedo. Porque la palabra ley, por ejemplo, a alguien le dice, hay que obedecer la ley, automáticamente en su mente lo que surge la expresión o el pensamiento, la ley ya pasó. Ya la ley no es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que esto nos da? Nos instruye a que nosotros tenemos que definir la palabra de manera correcta para que no entremos en confusión ni miedo. Eso es lo que significa la Torah, que vienen siendo los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. Y de ahí es que surgen los famosos 600 aproximadamente mandamientos.
Y eso, hermanos, nosotros necesitamos irlo viendo. Y por eso vamos ahora por el mandamiento número 60 de los mandamientos que son aplicables. ¿Por qué mandamientos aplicables? Y hay que definir cuáles son esos mandamientos aplicables. Porque ¿qué pasa, hermano, si yo no estoy obedeciendo los mandamientos que son aplicables? ¿Qué pasa con una persona que no obedece los mandamientos? ¿Qué pasa con una persona que no obedece los mandamientos? Una persona que no obedece los mandamientos está en pecado. Peca. Porque la infracción de la ley, la Torá, es pecado, dice Juan. La infracción de la ley es pecado. Especialmente si yo sé que algo es pecado y no le doy importancia, lo dejo a la suerte, entonces mi castigo sería peor. ¿Entiende eso, hermanos? Mi castigo sería peor porque aún sabiendo la verdad, no la hago. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista en que la escritura lo presenta. Usted me preguntará, pastor, entonces, ¿qué hacemos con las personas que fueron instruidas en la enseñanza de que la ley ya no está presente, no está vigente y que ahora estamos por gracia? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas? Algunas veces hacen esa pregunta, algunas personas. Entonces, la respuesta a eso es, una persona que no conozca ese tema, el Señor no se lo toma en cuenta como pecado para ser castigado, pero sigue con la carga de pecado, aunque él no sepa, porque muchas consecuencias que llegan a la vida de una persona es por la desobediencia y a veces esa persona no se da cuenta de que está en un ámbito de pecado porque no le han enseñado la ley. Es salvo, ojo, es salvo, porque muchas personas no conocen la Torá, no se la han enseñado en muchas iglesias, pero son salvos, están ahí dentro del cuerpo del Mesías. En su momento el Padre le va a hacer llegar estos tipos de estudios y ellos van a ir entendiendo. Algunos de los que están aquí tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4, que empezaron a entender y a recibir esta enseñanza. ¿Verdad que sí, hermana Gio? Hermano Luis, usted estuvo en iglesias donde ese tipo de enseñanza así tan amplio no se lo enseñaron y usted creía en Cristo y se consideraba salvo y está bien. Pero ¿qué pasa cuando usted empieza a entender esto? Algo comienza a suceder en su corazón. Algo comienza a suceder, hermana Carla. Algo comienza a suceder en el corazón que comienza a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y es que la Torah ahora comienza a hacer un trabajo en mi interior de restauración. Lo que la sangre de Cristo no hizo, ahora la Torah lo comienza a hacer. ¿Y por qué yo digo esto? Lo que la sangre de Cristo no hizo, lo hace la Torá. Porque la sangre de Cristo lo que hace es que me limpia de todo pecado que yo he cometido. O sea, desobediencia a la ley. Pero, oiga bien, pero no significa que si yo continúo pecando, la sangre de Cristo ya me limpió y yo no tengo que resolver ese problema, porque nos seguimos ensuciando, nos seguimos enlodando con el mismo pecado que no hemos soltado, en la misma desobediencia a la ley. Entonces, hermanos, hay que ver que muchas personas necesitan entender este tema para que su vida comience a equilibrarse, a entrar en un ámbito de santidad. Entonces, dicho esto, vamos a ir viendo cuáles son los mandamientos que hoy nosotros vamos a estudiar para poder entender cuáles mandamientos se aplican. Aquí tenemos entonces los mandamientos que tienen que ver con la Torá aplicada. El 60, enseñar a tu hijo la salida de Egipto en la primera noche de Pesaj. Enseñar a tu hijo la salida de Egipto en la primera noche de Pesaj. Es el mandamiento número 60. ¿Qué dice Éxodo capítulo 13, versículo 8?
Dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no estuve en Egipto. Yo no estaba ahí. Ese mandamiento no aplica para mí. Bueno, ciertamente es así. Usted no estuvo ahí. Pero ¿qué conexión tiene Pesaj, Pascua, o sea, la salida de Egipto, con el Nuevo Testamento? Tiene una conexión. Ese mandamiento es un mandamiento que se conecta con la liberación que tuvimos en Cristo en su muerte y su resurrección. Específicamente, al él morir, nosotros fuimos liberados. La muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué significa o qué representa Egipto? ¿Qué representa Egipto? ¿Y ustedes lo saben? El mundo. ¿De dónde nos sacó Cristo? El Mesías, del mundo. Por lo tanto, este mandamiento aplica para nosotros en cuanto a que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos que nosotros fuimos liberados de la misma manera o de forma similar como los israelitas antiguos fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, en el día de Pesaj. Del 14 al 15, como está establecido en el calendario bíblico. Entonces aquí tenemos el mandamiento 60 que está hablando para nosotros en este tiempo, de manera aplicable, lo que es nosotros enseñar a nuestros hijos. Enséñele a sus hijos qué hizo Cristo por usted. ¿Qué hizo Cristo por usted? ¿Qué hizo el Mesías en su vida? Tiene que decírselo. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué vida usted vivía en Egipto, en el mundo? Esto es testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio, pero en especial a nuestros hijos. Y cuando llegue esa noche, pues nos sentamos con ellos y le comenzamos a enseñar. Claro, podemos leerle el libro de Éxodo para que ellos vean que en la antigüedad Yahweh hizo una liberación sobrenatural, sorprendente con los israelitas. Y que luego le leemos el libro de Mateo, donde se habla de, o los libros donde se habla de la Pascua, cuando el Mesías fue entregado, que por lo general lo vemos muchas veces en las películas en la Semana Santa. Pero cuando nosotros estamos de acuerdo al calendario bíblico, pues lo hacemos en la fecha exacta, en la fecha más adecuada. Y se lo enseñamos, lo instruimos. Porque es necesario que siempre se le esté enseñando a los hijos la liberación, cómo fueron liberados del mundo, del pecado, para que ellos no vuelvan a Egipto, para que ellos no anhelen Egipto, para que ellos no quieran vivir la vida que usted vivió en Egipto. ¿Qué vida fue que usted vivió en Egipto? Quizá de alcoholismo, de droga, de prostitución, de corrupción, de maldad, de vanidad, de tantas cosas que el mundo tiene que esclaviza a la gente. Ahora yo le pregunto, ¿usted no se siente libre después de haber venido al Mesías y de entrar al pueblo de Israel, al pueblo escogido? ¿No se siente libre, no se siente diferente cuando usted ve lo que el mundo hace y que ahora usted no lo hace y que usted ahora se siente de una manera diferente? ¿Cómo eso le hace sentir? Entonces, eso que usted siente, eso que usted ha experimentado, compártalo, enséñelo. Entonces, este mandamiento es importantísimo, por esto es un mandamiento aplicable, porque tenemos la necesidad de enseñar a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan no se aparten del camino de la verdad, para que sepan que el faraón no considera a nadie, le va a caer a chuchazo, le va a caer a chuchazo, así hermana Digna, es maravilloso. El diablo no tiene compasión, te agarra y te vuelve un guiñapo, te destroza hasta que no te deja nada. Quizá ahora no te das cuenta, quizá ahora no lo ves, pero cuando él agarra a la persona, lo lleva al fondo, le
acaba su existencia. Si el Mesías no lo rescata de Egipto, esa persona va a dejar la existencia en el mundo. Su dinero, su esfuerzo, todo se va a quedar en Egipto. ¿Con qué resultado? Con ningún resultado, porque dígame usted, yo le puedo preguntar, aquí hay personas que saben lo que es la bebida. ¿Qué usted ganó de la bebida? Explíqueme eso. ¿Acaso la licorería le dejó un bono a usted anual por la cantidad de romo que usted se bebió en el año? Si le llega un chequecito a su casa, usted me avisa para yo darle promoción entonces a esa compañía. Porque nadie da ninguna regalía por el derroche. ¿En cuántas cosas no se malgastó dinero allá afuera en el mundo? Ahora, hijos, adolescentes que están escuchando, quisiera tú verte en esa posición, hundido en la droga, en el alcohol, en la prostitución, y que acabes totalmente destrozado, sin esperanza, amargado, triste y desconsolado, deseando acabar con tu vida. ¿Quisieras eso? Ponte a pensar en eso, hijo que está escuchando en esta noche, porque el mandamiento aquí es que a los hijos hay que enseñarle. Dice David, no, nunca, jamás, Señor reprenda. Sí, así es. No se puede. Entonces, piénselo bien, porque sus padres, nosotros los padres tenemos que instruir a los hijos, pero ustedes hijos tienen que aprender y crear conciencia de lo que significa estar en el mundo y que un placer pasajero no tiene sentido. No tiene sentido. Se acaba, pasa. ¿Y con qué resultado? La mayoría de las veces, fatales, frustrante, agonizante. Entonces, no se le olvide este mandamiento número 60. Padre, enseñen a sus hijos lo que significó la noche de Pesa, la noche de Pascua, para que ellos puedan mantenerse en la línea que el Señor les ha trazado. Mandamiento número 61. Contar 7 semanas desde el día siguiente al día de Pesaj. Me olvidó poner ahí lo que sigue. El día de Pesaj o el día de reposo. Levítico 23:15 dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que extrajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. ¿Qué significa esto? Esta es la cuenta del Omer o gavillas que representan los días de espera de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Entonces, hermanos, ¿qué significa este mandamiento? Este mandamiento viene a instruirnos, a darle un significado más fuerte a lo que es la cuenta del Omer o las gavillas. Lo que representa este mandamiento, al nosotros contar desde Pascua hasta Pentecostés, hasta el día en que el Espíritu Santo descendió, 7 semanas más un día, esto aquí viene a poner nosotros en una posición de privilegio, porque se está hablando aquí de la manifestación del Espíritu Santo. Un creyente debe entender qué significó la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese es uno de los temas más mencionados. El día de Pentecostés es uno de los libros más predicados y poco entendido. Porque ¿con qué se asocia el Espíritu Santo? Hermanos, ¿con qué se asocia el Espíritu Santo hoy en día? Con poder, con emoción, con lo sobrenatural y con muchísimas manifestaciones a veces incluso incomprensibles y raras. La gente asume que es parte de el Espíritu Santo que se manifiesta en las personas, también con el fuego. Pero
Hermanos, esto va más allá. Por eso, cuando entendemos el Antiguo Testamento, este mandamiento que se encuentra en Levítico capítulo 23, versículo 15, y otros versículos que están dentro de ese mismo capítulo, nos damos cuenta que la manifestación del Espíritu Santo está conectada con la manifestación del monte Oreb. En el día de Pentecostés del Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, cuando descendió la Shekinah de Yahweh. Entonces, ¿para qué descendió la Shekinah de Yahweh? ¿Cuál fue el propósito? Que ellos se emocionaran y vean un espectáculo de luces y colores y sonido. ¿Fue esa la intención de que el Padre descendiera en su espíritu con poder al monte? ¿Cuál fue la intención de Yahweh al manifestarse de una manera tan sobrenatural en el monte Sinaí, 50 días después de ellos haber salido de Egipto? ¿Cuál fue la intención? La intención fue la entrega de la Torá, la entrega de la ley. Yahweh comenzó a hablar con ellos desde el capítulo 19 de Éxodo. Y en el capítulo 20 le escribe con su dedo las tablas porque ellos no quisieron seguir escuchando la voz de Dios audible. ¿Qué era lo que se le estaba enseñando? ¿Qué era lo que se le estaba diciendo? Bueno, que ellos necesitaban entender la ley, sus mandamientos. El Señor le dice, si presta oído a mi voz y guarda mis mandamientos, mi pacto que yo te voy a dar, tú vas a hacer un especial tesoro, un reino de sacerdote. Entonces, el día de Pentecostés de esa época, conectado con el día de Pentecostés del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, nos está enseñando a nosotros que la Torah juega un papel preponderante en la vida del creyente, pero ahora en el nuevo pacto, en el corazón. ¿Cómo es que la ley se escribe en el corazón del creyente? Es por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuándo descendió el Espíritu Santo? En Pentecostés. Significa, hermanos, que cuando yo celebro Pentecostés, yo estoy haciendo celebración a la manifestación del Espíritu Santo para entregar la Torah en el corazón, para que yo entienda la ley. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía a qué? A toda verdad. Nos guía a toda verdad. Ningún creyente que niegue la ley está de acuerdo con el Espíritu Santo. Todo creyente que va en contra de la ley está en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la ley, la palabra, es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley de Dios. Entonces hay que ver lo que el Padre nos quiere enseñar a nosotros a través de este mandamiento, de contar las 7 semanas desde el día día de reposo, el día siguiente día de reposo, o sea, que se celebra Pascua y desde ese día, o sea, el día siguiente empieza a contarse 50 días de 7 en 7, 7 semanas completas, o sea, 7 veces 7, que son 49. Y al día siguiente del 49 se celebra entonces la fiesta de Pentecostés, fiesta maravillosa, extraordinaria, que nos habla a nosotros de las maravillas de Yahweh y cómo se manifiesta la maravilla de Yahweh en su palabra. Una cosa, hermano, es lo sobrenatural y los milagros, y otra cosa es la palabra. Yo le podría preguntar a usted, ¿qué es lo que usted más anhela en su vida? Que haya manifestación como el monte Sinaí, donde hubo una nube, una cosa sorprendente, o lo que pasó en Pentecostés, que se escuchó como un viento recio y el lugar tembló. ¿O usted quiere que el Espíritu Santo escriba la ley en su mente y en su corazón? ¿Qué usted anhela? ¿Qué usted anhela? Porque si no es la palabra que está anhelando, entonces el sentir es incorrecto. El sentir es incorrecto. Debe anhelar la palabra viva en su corazón. Los mandamientos de Dios nos vienen a formar, a dar un carácter y a ser obediente.
y que poco a poco vamos entendiéndolo, vamos creciendo en ese entendimiento y las maravillas de Yahweh se manifestarán en nuestras vidas. Pero la gente hoy en día no quiere la palabra. No le gustan los estudios bíblicos, cuando debería ser lo más importante en nuestra vida, el estudio de la palabra. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo enseñaba? ¿Qué era lo que él le recomendaba a sus discípulos, a los creyentes más cercanos que él tenía? Le decía, instrúyete en la palabra viva, día y noche. No suelte la palabra. Trágatela, cómela. Como dice Pedro, como la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que anhelo yo? Estos estos 49 días que se mencionan en este mandamiento nos indican que yo debo de tener una secuencia de esos acontecimientos y tomarlo en cuenta y llevarlo a cabo para que mi mente se vaya adaptando a la palabra, a recordar los eventos que sucedieron en esa época y que sucedieron en el día de Pentecostés y que ahora siguen sucediendo en nuestras vidas en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en nuestros corazones a través de su palabra y de otro tipo de obras que él hace en nosotros. Es un recordatorio. No podemos olvidar estos mandamientos porque entonces estaríamos dejando a un lado lo que son los mandamientos que nos ayudan a entrenarnos, a ejercitarnos en la piedad. Imagínense, 7 semanas completas llevando un ritmo de enseñanza y de hábito de la palabra. Eso nos ayuda muchísimo. Eso nos instruye. Que no nos pasen las semanas, que no nos pasen los meses y ni siquiera la mano le ponemos a la Biblia. Que no podemos tomar en cuenta a Dios por un tiempo determinado. Eso es triste y no queremos que eso pase en nuestra vida. El mandamiento 62, reposar en Shavuot, o sea, en Pentecostés. Aquí está hablando del mandamiento del día de reposo en Pentecostés. Y miren lo interesante, miren lo que dice aquí en el versículo 21. En este mismo día haréis también una proclamación. Habréis de tener una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Noten eso. Es una conmemoración santa, sagrada. No se debe hacer ningún trabajo porque es un mandamiento que se iba a obedecer hasta que viniera Cristo, hasta que hubiera templo. Mire qué dice ahí. Es perpetuo. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. O sea, no en un lugar específico, no en una época específica, en todo tiempo, en todas vuestras generaciones. El final, ahí está hablando de un mandamiento aplicable para siempre, mientras estemos aquí y después que el Señor venga, entonces Él indicará qué hacer. Pero aquí está hablando de algo que no se interrumpe. Pero ¿qué día de reposo cae ahí? Para los que piensan que solamente es el séptimo día, el día de reposo, noten que ahí está hablando de el día, ese mismo día. ¿Cuál es ese mismo día? ¿Cuándo es que se celebra Pentecostés? Pentecostés se celebra el primer día de la semana, después de las 7 semanas completas. El día siguiente viene siendo un día primero, porque el día anterior es un Shabbat. Entonces el día siguiente también es Shabbat. O sea, hermanos, que en el tercer mes, de la primavera, perdón, de verano, cuando comienza a celebrarse
Pentecostés, cuando el día que se celebra Pentecostés, es un día de reposo y es un día primero, no un séptimo, primer día de la semana. Quiere decir que Yahweh instituye también día de reposo en días diferentes. No se limita a séptimo día. También se celebra primer día. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿quién celebra el día de Pentecostés como día de reposo un día primero de la semana? ¿Quién lo celebra? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer y que se tendría que hacer la persona que piensa que estos mandamientos fueron abolidos o que solamente se puede guardar un día de reposo. Aquí las escrituras, que no fui yo que la escribí, fue Yahweh, se le entregó a Moisés hace 3500 años, dice que es perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habiten y que tiene que celebrarse el primer día de la semana. Entonces eso nos indica a nosotros que no hay un día solamente específico de día de reposo. Varía, hay variación. Y esto es importante que lo reconozcamos porque se debe de observar, se debe de guardar. Y quizá alguien me diga, el pastor, usted está exagerando. Usted se está volviendo loco. No, porque yo estoy tratando simplemente de guardar los mandamientos como están escritos, lo que aplican para nosotros en observación a los mandamientos que observaron los apóstoles y el Mesías, que no contradijeron a Moisés, especialmente en estos temas que tienen que ver con celebraciones. Ojo, sí hay celebraciones que tienen que ver con rituales en el templo, asociados también con la fiesta, que ya no aplican, que ya no se pueden observar porque no hay templo. Hay ofrendas, hay sacrificios que se hacían en esas fiestas que no son necesarias. Ahora, la esencia de la fiesta, la conmemoración, hacer memoria de esta fiesta sí es permitido, porque dice que por todas vuestras generaciones, donde quiera que habiten. Y si alguien habita fuera de Jerusalén, no puede hacer una ofrenda. Primero, porque no vive en Israel y segundo, porque no hay templo. ¿Cómo hacían ofrenda los discípulos que vivían en Grecia o en Roma o en Etiopía cuando llegaba esta fiesta y que ellos sabían en el siglo I, estoy hablando del siglo I, que ellos sabían que tenían que obedecer estas fiestas? Porque incluso en esa época había templo todavía, antes del año 70. Podían ellos guardar estas fiestas. Los que no podían viajar porque no tenían dinero, no tenían posibilidad, que no podían ir a Jerusalén, ¿guardaban estas fiestas? Sí, pero de forma limitada porque no tenían los recursos. Ahora, el que tenía los recursos podía ir a hacerlo, pero ya no hay que ir a Jerusalén a celebrar estas fiestas porque no hay templo, no hay sacerdotes, no se requiere. Pero sí, nosotros por medio a Yeshua tenemos la libertad de hacerlo, tenemos el compromiso de celebrar esta fiesta recordándola, especialmente de que el Espíritu Santo descendió en ese día y que podemos observar ese día de reposo como se manda. Entonces ya saben, ese es el mandamiento número 62. Mandamiento número 62. Mandamiento número 63. Mandamiento número 63. Reposar en Yom Teruah, el día de trompeta. Levítico 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis un día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. El día de trompeta, aquí está hablando del día de exclamación. Esta fiesta se celebra en el séptimo mes del año, el séptimo mes del año según el calendario bíblico, el primer día del mes. Noten aquí también, aparece el primer día del mes, el primer día del mes, no el séptimo día del mes, el primer día del mes. ¿Qué significa esto, hermanos?
que aquí aparece otra variación en cuanto al día de reposo. Otra variación, pero también se habla de un memorial al son de trompeta, al sonar la trompeta, al sonar la trompeta. ¿Con qué se relaciona la trompeta entonces? La trompeta se relaciona con anuncios, con alerta. Está asociado entonces en el Nuevo Testamento con dos cosas. Preste mucha atención y si quiere anote eso en su nota que usted tiene a mano. El día de trompeta, la fiesta de trompeta está asociada primero con la proclamación del evangelio al son de trompeta, con nuestra voz, con nuestra boca. El creyente tiene la prerrogativa de predicar. Es un mandato. Predicar el evangelio. Usted no necesita estar en un púlpito para predicar. Usted no necesita ser un teólogo para predicar. Usted no necesita tener un entrenamiento para predicar. Solo de testimonio de lo que Yeshua ha hecho por usted. Hable con los demás. Hable con su vecino. Hable con su compañero de trabajo. Dígale lo que él hizo con usted. Eso es predicar. Eso es proclamar. Eso es John Terúa en nuestra vida. Esta fiesta es importante por esa razón. Y la siguiente es por la segunda venida del Mesías en gloria. Cuando Él venga, ¿qué va a pasar, hermanos? Se tocará trompeta. Se dará un anuncio. Y ese anuncio está relacionado también ligado con juicio. Porque cuando venga el Mesías va a haber juicio. Juicio. Es una trompeta de alarma. Por eso cuando celebramos esta fiesta, estamos recordando que Yeshua viene. Estamos proclamándole a la gente que va a venir y no va a tardar. Y es seguro que viene. Yo no sé si usted lo cree así. Yo no sé si usted lo ve desde ese punto de vista. Usted está esperando a Yeshua. ¿Eh? Seguro. Usted lo está esperando. ¿Está usted preparado para que el Mesías cuando venga, usted sea levantado? Y pastor, ¿cómo me preparo? Tiene que creer en Yeshua de verdad. No relaje con el evangelio, por favor. Yo sé que usted no hace eso, pero por si acaso, no relaje con el evangelio, cójalo en serio. Y más en este tiempo, la gente se está relajando con esto. La gente se está jugando. Y puede salir una sorpresa. ¿Por qué? Porque no están velando. Y al que no está velando, lo van a agarrar asando batata, como decimos aquí dominicanamente. Asando batata. ¿Quiere usted que lo agarren asando batata? Claro que no. ¿Verdad que no? Pues entonces, su fe sea firme. ¿Usted ha creído en el Mesías de verdad? Ay, sí, pastor, yo he creído de verdad en el Mesías. Claro, pastor, yo asisto a la iglesia, pastor. Yo leo la Biblia, pastor. Bueno, eso está bien. Pero, ¿guarda Torah? Si no guarda Torah, aún se la están enseñando, yo les recomiendo que se revise. Sí, se lo digo en serio. Revísese. Pídale al Padre que le ilumine. Padre, yo estoy bien, yo estoy en el camino correcto. Porque hay gente que se engañan pensando que ya, porque creen en Cristo, ya tienen la gloria ganada. Y hay que tener cuidado. Porque déjeme decirle, aún la salvación es por gracia y un regalo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Después que usted recibe al Mesías, en su corazón, en su mente, debe empezar a pasar algo. Debe empezar a pasar algo. Porque es que la salvación viene con un paquete incluido. Y ese paquete que da el Espíritu Santo tiene que ir manifestándose. Tiene que ir manifestándose. Y ahí se va viendo la evidencia de que somos salvos.
Entonces, Yeshua viene y nos encuentra preparándonos. No significa que somos perfectos y que ya tenemos un nivel o que si no llego a ese nivel no voy a alcanzar esa. No, pero debo tener conciencia de que estoy preocupado por ser santo. Estoy preocupado por llegar a un punto donde me siento que el Señor me está ayudando a crecer y abandonar el pecado y lo que me afecta en mi vida personal. ¿Entiende eso, hermano? Gloria a Dios. Bendito es su nombre por siempre. Seguimos entonces. El mandamiento número 64. Escuchar el sonido del shofar en Rosh Hashanah, que viene siendo Yom Teruah, en número 29:1. En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación. No haréis trabajo al servir, será para vosotros día de tocar las trompetas. Entonces, se manda a tocar trompeta. Esto es un mandamiento que aplica, porque al tocar la trompeta estamos también conmemorando, pero en realidad lo más importante es predicar el evangelio. Ese día, tocar trompeta está más inclinado a lo que es predicar el evangelio, hablar a la gente de la segunda venida del Mesías, que se prepare, que arregle su vida, que confiese su pecado, que se arrepienta de su maldad, que abandonen el mundo, que no se dilaten, que tomen una decisión en su vida, que no jueguen con su alma, porque el que ha muerto en esta época, el que murió hoy, el que murió ayer, el que murió antes de ayer y se fue sin el Mesías, no tiene solución. Y eso es de preocupar. Eso es de preocupar, que un familiar suyo se vaya sin el Mesías y especialmente por usted no haberle predicado. Eso es triste. Eso es triste. Entonces nosotros tenemos el compromiso de tocar trompeta. Tocar trompeta, no solamente tocar el sonido o poner un audio que suene una trompeta en el día de Yom Teruah. No, también de predicar el evangelio. De decirle a las personas, tú necesitas salvación. Tú necesitas urgentemente al Mesías y que Él te perdone tus pecados. Eso es Yom Teruah. El mandamiento es hermoso, el mandamiento 64. Mandamiento número 65. Ayunar en Yom Kippur. Ayunar en Yom Kippur. El Levítico 23:27. Los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Yahweh. Este mandamiento es interesante porque se habla de un ayuno, pero en el texto habla de afligir el alma o humillar el alma. Entonces, ¿por qué esa palabra se asocia con ayuno? Y si ese mandamiento realmente es importante para este tiempo. Cuando se hacía el día de Yom Kippur, era un día solemne, era un día de humillación, de pedir perdón. Por eso Yom Kippur es el día del perdón, también el día de juicio. Era un día solemne, era un día de encerrarse en su casa y ayunar, pidiendo perdón al Padre. Pero nosotros, los creyentes, no ayunamos para que el Señor nos perdone los pecados. No, porque entonces eso implicaría que yo estaría haciendo un sacrificio por perdón de pecado. Y ningún sacrificio personal debe aplicarse para perdón de pecado. Solo se necesita confesar con su labio y su corazón. Confesar con su labio y su corazón. Y el Señor lo perdona. Si es creyente y pecó, pedir perdón. Ahora, la práctica que este mandamiento nos enseña es saludable porque es un día donde yo me pongo de acuerdo con mi hermano, yo pido perdón al que ofendí,
el que me ofendió me pide perdón a mí, nos ponemos a cuenta. Es saludable. Y también ayunar es saludable. Hay gente que no le gusta ayunar, pero el ayuno es bíblico y es bueno. Y es un mandamiento que debe ser aplicable, porque es un día que yo lo tomo para concentrarme, entregarme al Señor con todo el corazón, con la finalidad de que Él me ayude a crecer y que yo me ponga a cuenta con mi hermano. Pero vamos a ver una explicación aquí de la palabra afligir. El texto hebreo, alternativamente, dice, y ustedes afligirán a sus almas. Y aparece en dos secciones separadas en Levítico, así como una vez en Números. Siempre se ha entendido que este texto significa afligir su cuerpo a través del ayuno. Eso es lo que se ha interpretado desde siglos y siglos, que afligir el cuerpo significa ayuno o afligir el alma. Dicho esto, también hay una cantidad bastante sustancial de datos que del Tanaj, que el Tanaj respalda esta afirmación. Un buen ejemplo es Isaías 58:3 que dice, ¿por qué hemos ayunado, pero tú, Dios, no lo has visto? Hemos afligido nuestras almas, pero no lo sabes. He aquí, el día de su ayuno, usted busca negocios y de todos sus deudores exige pago. En este ejemplo, hermanos, vemos el verbo que se da, se equipara claramente con aflicción. Aflicción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Isaías da una muestra de que la palabra aflicción aquí tiene que ver con ayuno. Tiene que ver con ayuno. Entonces, cuando llega ese día de Yom Kippur, afligimos el alma como una muestra de que nosotros estamos tratando de humillarnos delante de Dios. Ojo, no para perdón de pecados, sino para que Él nos ayude y ayude a otras personas. Ayude a otra persona, quizás con una debilidad, quizás con una situación, y para que el Padre siga fortaleciendo nuestras vidas. Esa es la aplicación que le damos a ese mandamiento de Yom Kippur. Mandamiento número 66. No hacer trabajo en Yom Kippur. Aquí también tenemos un día de reposo. Dice Levítico 23:31, no haréis pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis, donde quiera que habitéis. Otra vez, ¿qué día cae el día de Yom Kippur? Cae un día 10 de el séptimo mes, no un séptimo día. El día 10, del 9 al 10, se celebra un día de reposo también. Vea otra variación del día de reposo. Yahweh no se limita a un solo día. También hay otros días que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto también habla de por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. O sea que Yom Kippur también se celebra en todas las generaciones, donde quiera que se habite. ¿Entiendes eso, hermano? No nos podemos limitar. Tenemos que dar el punto exacto como la escritura nos manda, porque ahí está claro. Pastor, pero es que en el Nuevo Testamento no aparece ese mandamiento. Hay muchísimos otros mandamientos que no aparecen en el Nuevo Testamento. Muchos. Y por eso vamos nosotros a decir que ya, porque no aparece en el Nuevo Testamento, no se debe obedecer. Eso sería un error grave. Gravísimo. Porque estamos entonces con una tijera cortando la escritura. Bueno, Antiguo Testamento es una cosa y Nuevo Testamento es otra. Y no debe ser así. Claro, uno tiene que evaluar cuáles mandamientos son aplicables según lo que estamos estudiando.
y según el Nuevo Testamento también nos da cierto apoyo. Pero en realidad, todos los mandamientos que son aplicables, lo estamos estudiando por eso, para que no se nos escape ninguno. Vamos por el 66. Entramos entonces al 67. Vamos avanzando. Ya faltan menos de los 600. No hacer trabajo en el primer día de Sukkot. No hacer trabajo en el primer día de Sukkot. Levítico 23:35 dice: el primer día es santa convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servir. Está hablando del día de la fiesta de tabernáculo. También es un día de santa convocación. Es un día de reposo también. Y noten que cae un día 15. Día 15. No un día 14. 15, que viene siendo muy diferente al calendario romano, que cada 7 días es día de reposo, según se enseña. Pero aquí está hablando de un día 15. El primer día del día de Sukkot es 15. El primer día es 15. Es el día de la fiesta, donde empieza la fiesta de tabernáculo. Entonces, note que aquí también vuelve a hacer una diferenciación de lo que es el día de reposo que normalmente la gente conoce. Aquí entonces entendemos que el día 15 aquí es día de reposo. Mandamiento 68, reposar en el octavo día de Sukkot. Mire bien, se le llama Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. El día octavo, el último y gran día de la fiesta. Dice el versículo 36. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda, o sea, Yahweh, una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Entonces, hermanos, noten aquí otra vez. Está hablando entonces de un día de reposo en un octavo día. Al octavo día. Diferencia, ¿verdad? Del 15 al 8 viene entonces cayendo un día 22. Entonces, todo esto es bueno tomarlo en cuenta para que podamos observar que hay muchas cosas que la gente no toma en cuenta de los mandamientos. Hay muchas personas que hablan, sí, nosotros guardamos los mandamientos, pero aquí tenemos que darnos cuenta qué significa guardar los mandamientos, los detalles que no se están tomando en cuenta, tomarlo en cuenta, para que podamos nosotros estar alineados a la palabra. Mandamiento 69. Tomar durante Sukkot una rama de palma y del río y del río plantas. Levítico 23:40 dice: y el primer día tomaréis para vosotros frutas de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces del río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¡Qué tremenda fiesta, hermanos queridos! Pero aquí la fiesta de tabernáculo tiene un significado hermoso. ¿Por qué? ¿Qué significa Sukkot? En hebreo, Sukkot significa cubrir, carpa, cabaña, estar debajo de una cubierta. De una cubierta. Así como los israelitas estuvieron por 40 años morando en cabañas, en casa de campaña, así ahora nosotros, los hijos de Yahweh, en Egipto, en el mundo controlado por el sistema de Satanás, nosotros moramos debajo de una cubierta. No solamente en templos, cuando vamos a la iglesia, sino cubierto por la sombra del Altísimo. El Espíritu Santo es nuestra cobertura. El Espíritu Santo es el que nos cubre, es el que nos sostiene, nos sustenta, el que nos da la sombra que necesitamos en el día y en la noche. Ese Israel somos nosotros. Entonces, esa fiesta de Sukkot aplica para este tiempo. ¿Por qué? Porque es una fiesta que conmemora la presencia de Dios en medio nuestro, cubriéndonos. ¿Y qué significan las ramas?
¿Qué significan las ramas de palmas y de árboles frondosos y sauces del río? Estas ramas servían para edificar la carpa y también para celebrar con ella en las manos. Esto nosotros lo podemos observar en el libro de Apocalipsis, que habla de eso también. Entonces es importante que nosotros entendamos bien esta parte que tiene que ver con el simbolismo que tienen estas plantas. Porque aunque nosotros no estamos guardando el mandamiento de Dios de manera exacta como se hacía en ese tiempo, por lo menos se aplica de manera simbólica. Estas palmas tienen un significado realmente en nuestras vidas. Es el mandamiento número 69. Ahora el 70, miren lo que dice: habitar en cabaña 7 días durante Sukkot. 7 días, como decía el mandamiento anterior, celebraréis, te vas a regocijar, te vas a alegrar durante 7 días. Qué maravilloso es poder ver que el Padre le encanta la fiesta. Al Padre le gusta que estemos gozosos, que estemos alegres, que estemos contentos. Y eso es una manifestación de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. El creyente debe ser alegre. ¿O usted no es alegre? Debe ser alegre. Debe ser alguien que viva de una manera, pues, relajada. Que en medio de los problemas usted sepa cómo manifestar el gozo. Yo sé que hay momentos que uno no tiene deseo de reír. Yo sé que hay momentos que uno lo que tiene deseo de estar triste y de acongojarse, pero encima de eso hay que aprender a gozarse. Hay que aprender a gozarse. Por eso, cuando estamos predicando la palabra, no nos gusta estar tan enojados con la gente. Por eso cuando yo le predico la palabra a ustedes, no ando ladrándole y echándole peste, sapos y cucarachas. No, hay que predicarle para que usted se sienta bien, aunque a veces le jalemos las orejas, porque también llega también momento en que hay que jalar las orejas. Pero caramba, ¿usted ha visto predicadores que se pasan el mensaje entero voceándole a la gente de todo? Como si estuvieran peleando con la gente. No, Señor, el Señor nos manda que seamos alegres, gente que nos comportemos diferente y que manifestemos que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es gozo, paz y amor. El Espíritu Santo no anda todo el tiempo condenando a la gente, culpando a la gente y echándole toda clase de maldiciones. No, el Espíritu Santo es sensible. Pero como le dije, no significa que uno llame a la atención a una persona y que lo corrija, no, pero eso no es todo el tiempo. Incluso cuando una persona está en pecado y uno lo va a corregir, dice la Biblia que debe ser en amor. Imagínese que yo lo agarre a usted y dice: mire, varón, usted es un pecador, hijo del diablo, arrepiéntase. Imagínese cómo usted se sentiría. ¿Eh? A nadie le gusta que le hablen así. Se va a corregir, se le va a decir que está mal, pero en amor. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero hoy en día vemos una clase de gente corrigiendo que da pena, vergüenza ajena. Entonces, el mandamiento de Sukkot, la fiesta de cabañas, nos da a nosotros una enseñanza hermosa: compartir en familia, comer mucho, decorar esa casita de campaña. Óigame, cuando venga la fiesta de tabernáculo, ojalá usted se pueda comprar una casita de campaña y ponerla en el patio o en el techo, donde quiera, usted quiera, la puede poner. Que nada más no sea la que ponemos en la iglesia. Ojalá usted pueda construir la suya, porque es parte del mandamiento, como un simbolismo de que nosotros estamos cubiertos bajo la sombra del Altísimo y que estamos manifestando el reino de Yahweh, que se va a manifestar aquí en la tierra cuando venga Yeshua. Ese es el significado real de la fiesta del tabernáculo. Venga a nosotros tu reino. Habita con nosotros, como dice Apocalipsis, y habitó entre nosotros y fuimos su pueblo y él nuestro Dios. Al final, eso es lo que nos va a tocar, hermanos: morar con él para siempre y siempre jamás. ¿A cuánto le gustaría eso? Imagínese usted. Imagínese usted. Las palmas
representan las palmas que los redimidos tienen en las manos en Apocalipsis 7:9. Mire qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son esos, hermanos? ¿Quiénes son esa gran multitud vestido de blanco delante del trono, delante del Cordero, que tienen palmas en las manos? ¿Quiénes son? Y que podían cantar, que tienen un cántico que aparece en otro versículo. Y eran tremenda multitud. Nosotros los escogidos, los redimidos por la sangre de Yeshua. O sea que cuando usted celebra la fiesta del tabernáculo, usted está diciendo lo mismo que dice Apocalipsis. Yo soy de los redimidos que tienen palma en las manos, pero cuando venga Yeshua, de verdad, ahí es que vamos a cantar y a gozarnos con esas palmas en las manos, que representan la fiesta del tabernáculo. Bueno, dice Juan Francisco que la congregación es bien grande para hacer unas cuantas casitas de campaña. Claro, pero cada hermano debe hacer la de ellos en su casa. Es el mandamiento. Pero es buena idea, Juan Francisco, como hacer varias casitas de campaña ahí. Entonces, usted y yo tenemos un privilegio al celebrar la fiesta del tabernáculo, Sukkot. Un privilegio. Nos está recordando la venida del Mesías a establecer su reino aquí en la tierra. Ese mandamiento es el mandamiento número 70. Y esta noche vamos a dejar ese mandamiento hasta ahí. Los mandamientos que estamos estudiando que son aplicables. La próxima vamos a seguir estudiando estos mandamientos más adelante, lo que tocan, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos tomando en cuenta cuáles son los mandamientos que son aplicables. Mire, ya vamos por 70 y así hay gente que dicen que nada más son 2. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Qué bonito, ¿eh? Suena lindo. Otros no, que son 10 solamente. Otros que no, que nada más son 9. Pero, hermanos queridos, vaya viendo, ya van por 70. Con un significado y un sentido que estamos estudiando. No estamos poniendo mandamientos ahí, forzándolo ahí a la fuerza a ver si entran. No, mandamientos que la Biblia enseña que son perpetuos en todas vuestras generaciones, donde quiera que habiten. No estamos inventando el hilo rojo. Es la palabra de Dios que nos está enseñando eso. Amén. Entonces, ya ustedes saben, ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas y esperamos que el Todopoderoso les bendiga. A todos los que están viendo por las redes sociales, por Facebook y YouTube, este estudio, hagan sus preguntas ahí en la caja de comentarios. Suscríbase al canal para que siga recibiendo los estudios que damos cada semana y así pueda ser edificado y la presencia de Yahweh sigue ayudándole a crecer en conocimiento de su palabra. Muchas bendiciones para todos y shalom.